Estamos en Entre Amigos y queremos darle la más cordial bienvenida a una persona que ustedes ya conocen porque ya estuvo incluso en alguna oportunidad en este programa, licenciado Edgardo Pinto, y nos vino a hablar en aquella oportunidad de su libro El culto oscuro, es nominado al Oscar. Seguramente lo va a recordar ahora que lo platiquemos, y en consecuencia de esto y ahora los canales que existen para la difusión de tanta situación, él está aquí para hacernos una advertencia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado Murphy, por la invitación y porque sé que este canal y Entre Amigos siempre está abierto para que conversemos. En aquel momento hablamos del culto oscuro, es nominado al Oscar. Recordémosle un poquito de qué se trata ese libro y a quién va dirigido. Sí, la pregunta me la hacen siempre sobre por qué le puse un nombre tan extraño, dice incluso la portada, pero yo resumiría que el culto oscuro tiene que ver con identificarlo en 4 cosas. Uno, donde hay un ingrediente de violencia, de perversión, disfrute del mal y adoración de la oscuridad, ahí está el culto oscuro. Entonces siempre la gente me dice, ¿es bueno, es malo, beneficioso este programa de televisión, este videojuego? Entonces le digo, identifiquen si ahí hay violencia, disfrute del mal, perversión y adoración de la oscuridad, entonces ahí está el culto oscuro. Entonces creo que el libro se entorna en base a eso y trata de dar los detonantes de violencia y de perversión que no solamente están aquí en el país, sino en el mundo entero. Mostramos también cómo algunas personas fueron enajenadas, no solamente por el entretenimiento, sino por lo que se dio en su hogar, prácticas que se dieron ahí con respecto al ocultismo, brujería, hechicería, y cómo eso les impulsó a terminar en un suicidio, y no solamente de eso, sino antes a eso matar a otras personas. Bueno, incluso en Estados Unidos vemos cómo desafortunadamente de vez en cuando aparece una persona que está proclive a cometer una matanza y la termina realizando, en algunos casos, inducida por algunos factores como lo que usted explica, ¿no? Sí, alguna gente me dice, entonces es malo, me dice que un programa de televisión, si yo lo miro, entonces yo voy a andar matando personas o matándome. Entonces lo que les estoy explicando es que ese programa de televisión lo que hace es como ramificar, como a explotar, o que mi creatividad que está ahí como ser humano empiece a yo saber cómo la puedo expresar, cómo la puedo exponer. Entonces los medios de comunicación obviamente tienen que ver bastante en los males o los flagelos que estamos viendo. Bueno, antes era más fácil de controlar, digamos, porque no teníamos una comunicación global como ahora. Ahora los canales de comunicación nos llegan desde diferentes fuentes y casi a cualquier dispositivo. Controlarlo es más complicado, ¿no? Así es, aunque hay muchas normas de seguridad, yo he estado aprendiendo de algunas aplicaciones que los padres pueden hacer uso, incluso en el internet uno puede revisar en Google este tipo de cosas. Yo creo que los padres deberían de hacer eso, todos, incluso los celulares, hay aplicaciones donde dicen modo para niños, ¿verdad? Donde no nos pueden tocar o meterse a cosas que nosotros tenemos que son personales, privadas. Entonces yo creo que es importante hoy entender o comprender o especializarnos un poco más en esas normas de seguridad para que nuestros niños miren las cosas que deben ver de acuerdo a su tiempo, ¿no? Perfecto. ¿Y cuál es el primer consejo que usted le daría a una persona que nos está viendo en este instante y que siente que, digamos, está trabajando demasiado, que su hijo probablemente está en la casa al cuidado de otro pariente que tal vez no le ponga tanta atención, de una empleada? ¿Cómo partimos, digamos, de esa realidad del pueblo hondureño? Yo creo que sería importante, licenciado Murphy, revisar un poco, tomar normas de seguridad y revisar, por ejemplo, en el tiempo que tenemos libre, ya sea en la noche cuando llego a casa, por ejemplo, revisar el historial de internet, por ejemplo. Aunque sé que se puede borrar, pero revisarlo. Muchas veces hay algunos historiales que quedan como copias que uno puede revisar donde estuvo navegando nuestro hijo. Y esto que menciona es importante porque en nuestro libro mencionamos, por ejemplo, el caso de Jeff Weiss, un chico estadounidense, que él visitaba sitios neonazis. Entonces, la pregunta que yo me hice ante eso que él revisaba en internet y otras cosas, ¿dónde estaban los papás que no revisaban los sitios en internet que él estaba visitando? Entonces yo creo que es importante que si el papá trabaja durante todo el día, pues él pueda en la noche visitar los sitios de internet, indagarlos, incluso a la trabajadora o con quienes quede, preguntarle qué programas estuvo viendo. Creo que es muy importante eso. Sí, bueno, ahora incluso se habla no solo de esa comunicación que tenemos a través de los servidores ya muy famosos, sino que hay otros sitios todavía más entrañados en esta maraña de la internet, algunos conocidos como el Deep Web, donde hay personas que llegan justamente para encontrarse con este tipo de situaciones que usted critica en su libro. Sí, yo creo que sí, hay que ponerle bastante atención, por eso hablé de que hay que especializarnos
en todas estas innovaciones que están habiendo. Por ejemplo, nosotros antes, hace mucho tiempo, no le dábamos utilidad al YouTube y al Facebook como se le debería de dar, porque son muy útiles, pero cuando se usan en el plano de la ociosidad, obviamente que se va a caer en algún plano negativo. Entonces, creo yo que es importante que nosotros nos especialicemos en todo ese tipo de cosas para revisar y como para poner un candado. Yo siempre menciono eso y creo que usted también conoce la figura de que usualmente en nuestras casas ponemos doble seguro en la noche y escuchamos un ruido, pues nos levantamos. Pero ¿por qué no poner normas de seguridad en cuanto a lo virtual o en cuanto a los enemigos virtuales que están asaltando e invadiendo la mente de nuestros niños? Sí, es importante el hecho de establecer ese filtro, ¿no? Entre menos información negativa le llegue, pues menos contaminado va a estar el niño que en su curiosidad, en algunos casos viene a replicar alguna mala práctica y termina en tragedia. Sí, mi sobrino precisamente antes de venir, un niño de 7 años, que con él grabé también un video, él estaba leyendo mi libro, está aprendiendo apenas a leer, tiene mucha curiosidad, y estaba abriendo esa parte de Jeff Weiss, y entonces él estaba leyendo las porciones que yo puse en figura, y me dice, tío, ¿y por qué él visitó eso? ¿Por qué dice ahí nazi? ¿Por qué él se metió en eso? ¿Por qué él se peinó así? El niño es altamente curioso. En esa curiosidad deberíamos de aprovecharla mejor a que se meta cosas educativas, productivas. Tengo otro sobrino también, que dice los papás que él le gusta escuchar mucho o ver Discovery, por ejemplo, en los descubrimientos que hacen los astronautas. Eso es muy interesante. Claro. Sí, bueno, no podemos desconocer que, digamos, la Internet, este sueño de la aldea global, es la enciclopedia más grande del planeta, pero también es el basurero más grande. Entonces hay que tener el cuidado y canalizarlo hacia los sitios que son verdaderamente seguros y que van a edificar, lejos de poder generar un conflicto, incluso dentro de la familia de manera inesperada. ¿Cuántos niños se han puesto a jugar con fósforos, por ejemplo, viendo cómo esto ocurre en otros medios de comunicación y termina en una situación lamentable? Así es, entonces es importante que detona, siempre hay que ir ahí donde se originan las cosas, y lo que yo he estado apuntando algunas cosas con un libro que estamos escribiendo sobre el asunto del poder de las ideas. Esas ideas hay que analizar el origen de ellas. Cuando yo analizo el origen, voy a rápido decodificar la intención que tienen esas ideas y también voy a saber las consecuencias de esas ideas. Entonces yo insto a la gente a que revisemos las ideas en su origen, intención y consecuencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar en el siguiente bloque para hablar un poquito más ampliamente de la figura de los controles que podemos ejercer, de su nueva obra que pronto estará lanzando al público y, en fin, más detalles. Regresamos con el licenciado Edgardo Pinto después de la pausa.